Bueno, el ingeniero Carlos Pedretti está con nosotros, que tiene un background fantástico respecto a toda la ganadería, ¿verdad? Porque creo que ya su abuelo comenzó con todo esto, más o menos, ¿verdad? ¿Cómo te va, Carlos? ¿Qué tal, Bruno? Cayo. Sí. ¿A vos te dicen más Carlos o te dicen más Cayo? Indistintamente, los círculos más allegados me dicen Cayo. Sí, Cayo, ya Carlos sé. es mi nombre. ¿Cómo andás? Y antes que nada agradezco tu invitación y por supuesto la oportunidad de estar con tu audiencia. Sí, muy amable. Para hablar de un tema que realmente... Que es crucial. Es crucial, me apasiona por otro lado. Sí. Y aparte sí me interesa de que nuestro país explote todas las ventajas competitivas que tiene. Bueno, justamente nos llamó la atención, el apellido segundo tuyo es Fernández, sí. Claro, ingeniero Carlos o Cayo Pedretti Fernández. Sí. Bueno, nos llamó la atención esto que se publicó, el miércoles 30, el penúltimo día de agosto. Esto salió en la sección económica, energética y de negocios de ABC. Y me llamó la atención esto porque días pasados también escuché versiones o leí versiones de gente supuestamente comprometida con frigoríficos que sostenían que no es nada importante el Instituto de la Carne, tener un Instituto de la Carne. Y con énfasis, aquí el ingeniero agrónomo Carlos Pedretti Fernández sostiene que sí es importante el Instituto de la Carne, que nos dará previsibilidad con relación al movimiento cárnico nuestro para mercados internacionales. ¿Cómo se entiende esa vehemencia tuya, en el mejor sentido, de sostener que necesitamos el Instituto de la Carne? Y yo comulgo personalmente contigo esto, pero por otro lado, lo que dije y lo que escuchaste, hay gente también metida en esto del mundo cárnico que sostiene que no es importante el Instituto de la Carne. ¿Cómo vos analizás esto de no importante y por otro lado decir que es importante? Y mira, Bruno, primero, los principales exportadores mundiales de carne, léase Estados Unidos, Uruguay, Australia, Nueva Zelanda, que están todos en el top 5, algunos estados de Brasil también, Argentina, todos tienen una versión del Instituto Paraguayo de la Carne. Esa versión se encarga de la apertura de mercados, de proveerle en este caso a la Cancillería, porque son las cancillerías nacionales de cada país quienes tocan la primera puerta para establecer comunicación con el cliente objetivo, en este caso del país objetivo. Esa aproximación tiene que estar, por supuesto, sustentada con mucho documento técnico de por qué nuestra carne es sana, por qué nuestra carne es natural, cuáles son las bondades de nuestra carne, etcétera, que nosotros tenemos que hacer resaltar eso como cualquier escaparate de una estantería en un shopping hace resaltar. Y necesitamos resaltar sus bondades. Necesitamos, por supuesto. ¿Verdad? Entonces, comenzando por eso, luego se establece la relación técnica ya entre el Cenaxa y la versión Cenaxa del mercado objetivo. Porque a diferencia de otros productos, la carne es un alimento apenas llegue el contenedor al puerto destino. Si uno abre una caja de carne, hace un carpaccio ahí o un steak tartar, lo come directamente. O sea, no es que hay que pasar por un proceso para comer. Ya está lista, hecha la carne, sabrosa. La carne ya es, una vez que está envasada al vacío. Se la calienta nomás. Una vez que está envasada al vacío, en caja, llega al mercado objetivo y solamente se saca de la bolsa y se la come. En el caso de cualquiera de estos que te mencioné, carpaccio, steak tartar, etcétera. O si no, se la saca y se le hace un bife de chorizo o cualquier otro corte, ¿verdad? Entonces, para eso es que existe justamente la relación entre las instituciones sanitarias del país que exporta y el país que importa. Una vez establecido que está ok, que también hay que proveer de mucha información técnica,
Entonces llega el momento de analizar los aranceles, porque de nada te sirve que vos exportes a un país y ese país te coloque 50% de aranceles. Claro, sin estudiar los costos. ¿Sí? Entonces, tenés que arrimar de nuevo un trabajo técnico con Cancillería para poder establecer un proyecto, como lo estableció Australia cuando exportó a Japón, Sí. que tenían un 20%, pero ellos negociaron, vamos a bajar 1% por año, y en 20 años cero. Así que O notable. disminuyó notablemente. Acá hay que mirar a largo plazo. ¿Y quién discúlpame que te interrumpa, ¿y quiénes acá en la región comenzaron, o sea, fueron los pioneros respecto a este Instituto de la Carne? ¿Uruguay? Uruguay. ¿Y quién después le siguió? le siguió Argentina con el IPCBA, Instituto de la Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Y también hay unas versiones similares en el estado de Mato Grosso do Sul y estado de Mato Grosso en Brasil. Entonces los principales países y los que lideraron y marcaron el norte son por supuesto Australia, Estados Unidos, Canadá, que tienen sus versiones, Irlanda en Europa también, ¿Nueva Zelanda? Nueva Zelanda también. Y acá hay que tener en cuenta lo siguiente: Sí. ¿qué porcentaje de los países clientes tiene cada país que exporta? En nuestro caso nosotros llegamos al 50% apenas, mientras que Australia puede estar en el 98%. ¿Por qué? Y porque nosotros no llegamos a los principales clientes que compran más de la mitad del mundo, que son China, Japón, Estados Unidos, Corea del Sur. Esos son los países que marcan la diferencia y que nosotros no estamos En ese circuito. en ese circuito. Entonces, Sí, perdóname, decime, esto del atraso o del retraso de la apertura del acceso de nuestra carne al mercado de Estados Unidos se debería justamente por la falta de este instituto que avale ese producto, por la falta de la trazabilidad que debe de reinar y primar antes de que se abran esos portones o esos mercados. yo creo que en todo hay una vieja máxima que dice que el interés es la medida de la acción de las cosas. Entonces, evidentemente que algo nos falta, no estamos llegando. Y no llegamos a esos 4 principales mercados: A ver, Estados Unidos, Japón, Japón China y Corea. y Corea. Entonces, no llegamos. Entonces, hay que establecer línea y hacer un consenso, tanto con el Servicio Veterinario Oficial, con la Cancillería, con la Cámara Paraguaya de Carnes y, por supuesto, la ARP. ¿Y qué plantearías vos, digamos? Porque me gustó esto y me gusta lo que está diciendo y me parece que es, qué sé yo, hasta patriótico lo que está diciendo. ¿Cuál sería, en palabras simples, lo que propondrías vos desde toda esta experiencia que tenés de tantos años? Porque vos sos productor de carnes, sos ganadero exitoso, etcétera, etcétera. ¿Cómo se plantearía esto para que entre por un tubo, digamos, esta historia del Instituto de la Carne que necesitamos? Yo creo que la ARP tiene que hacer una presentación concreta a los organismos legislativos, tanto diputados como senadores, y mucha gente relacionada acá en Paraguay tiene algo de relación con una persona que tenga ganado. Muchos de estos legisladores tienen ganado. Sí, claro. Entonces acá lo que tenemos que hacer es entender de que necesitamos acceder a los mercados para que los frigoríficos paguen mejor nuestro ganado. Porque nosotros estamos vendiendo zirconia, vendemos diamantes como zirconia. Nuestra carne es un diamante, un oro rojo. Y estamos vendiendo a precio de zirconia porque al no tener mercados, los pocos mercados que tenemos saben que Paraguay no puede acceder a otros mercados. Entonces, y por supuesto aminoran los precios. Y por supuesto que rebajan los precios. Entonces, en el caso de Uruguay, por ejemplo, vende menos del 2% vende a Chile. Sí, Y nosotros nos jactamos que vendemos el 50% de nuestra carne a Chile. ¿Y por qué Uruguay no le va a vender el 50% que tiene mucha más historia que Paraguay? ¿No? Entiendo. Entonces, haciendo matemática, porque Uruguay le paga menos de lo que le paga el combo de los otros mercados. Entonces, acá lo importante es entender
entender cómo funciona el comercio mundial de carnes. Y eso funciona con transparencia, con trazabilidad, con institucionalidad. Por supuesto que el servicio veterinario tiene que tener una potente institucionalidad que demuestre que lo que ellos potente hacen, respaldo, sí. Ese es el respaldo. Y por eso cuando mencioné por qué quería el instituto, te voy a leer acá algo que habíamos escrito en su momento, que sería permitir promocionar con mayor eficiencia la carne paraguaya a fin de captar nuevos mercados y consolidar los existentes. Mejorar la cotización de la carne paraguaya, porque actualmente, en ese momento y hoy igual, Chile, el principal comprador, está por debajo de lo que otros países pagan por la carne paraguaya. O sea, el mismo Chile paga mejor por la carne argentina o la carne uruguaya. Facilitar los programas de tipificación y calidad de carcasa, que hoy en día está publicado. Porque nosotros no sabemos vendernos, ¿verdad? Claro, no sabemos vender. Somos muy flojos en ese aspecto. Sí. Fomentar la investigación y extensión pecuaria para la obtención de terneros. En Paraguay la tasa de procreo es apenas 48%. ¿Y tiene que ser mientras cuánto? Que en Argentina y Uruguay está en el 65%. Imagínate al otro lado del río nomás. No es tampoco que estamos hablando de comparando entiendo. Saturno con Marte. Estamos hablando al otro lado del río. ¿Y por qué está así eso? Por la ¿Qué falta? Falta capacitación. Falta orientarle al productor. Por eso que el IPCBA tiene su área de capacitación y ellos permanentemente están capacitando. Entonces acá el ganadero paraguayo no tiene una persona que venga a decirle, compañero, esto es lo que tenemos que hacer. En este campo tuyo tenés que plantar esto, tenés que hacer esta genética, este apoderamiento. Estos son los estudios, los resultados que nosotros promocionamos. Nadie. Pero el Ministerio de Agricultura y Ganadería tampoco tiene esa misión, ¿o cómo es el asunto? El tema es que hoy no se tiene, no se tuvo y no se tiene. Y finalmente, enfatizando, este instituto no va a ser costeado por el erario público. No es que vamos a dejar de construir una escuela para promocionar la carne. No, esto va a ser pagado $1 por el ganadero y $1 por el frigorífico. Si faenamos 2.400.000 cabezas por año para mercado interno y exportación, entonces juntamos $4.800.000 y con eso hacemos todas estas funciones. Imagínate que la promoción, el INAC de Argentina, de Uruguay, invierte $6 millones de su presupuesto, pagado por el Estado uruguayo, invierte 6 a 7 millones en promoción. Y nosotros creo que nos llegamos a 300.000. Entonces, el MLA de Australia tiene un presupuesto de $190 millones. MLA. Sí, Meat and Livestock Australia. Y eso te muestra, y ellos tienen oficinas regionales, o sea, la versión Instituto Paraguayo de la Carne, versión australiana, tiene oficinas en varias regiones de China, en Japón, en Estados Unidos, en Europa. Entonces los principales clientes de la carne australiana, no solamente que están ahí a la vista, entonces estos australianos van y estudian si al paraguayo, si Australia no vendería carne a nosotros, vendería y estudiaría cómo se hace el sollo. Claro. O sea, ellos se introducen en el país, analizan las costumbres culinarias. Se adelantan, entonces están en cada país con la versión que quiere el compueblano de ese país. Qué fabuloso. Decime, vos mencionaste esto de los frigoríficos y me pareció haber leído la contracara de esto que vos estás promocionando, digamos, y respaldando, lo del Instituto de la Carne. Dijo lo contrario lo dijo un gran dueño de un frigorífico importante del norte de nuestra región oriental. No quiero dar nombre porque... Pero ¿y por qué él sale con esto en vez de acompañar lo que vos estás diciendo, que me parece que es lo más profesional, el camino más seguro? ¿Por qué están esas versiones contrarias a este instituto en este caso? Yo creo que todo gremio empresarial, como en este caso, tratan de mantener
un cierto control y cierta protección de su actividad. Entonces, mientras menos se sepa cómo se hace, Sí. más se protege. Entonces acá es una protección porque esto va a estar a la vista si se gesta esto del instituto, todo va a estar a la vista. todo va a estar transparente, porque fíjate que en Uruguay mismo cada semana se publican los rendimientos de carcasas de cada frigorífico. Imagínate, todas las semanas se sabe que el frigorífico A le rindió 55%, el frigorífico B rinde 53%. Entonces el ganadero allá toma la decisión en forma lógica, ¿verdad?, de saber dónde enviar. También existen en Uruguay las cajas negras, como le llaman, que son unas balanzas estratégicamente ubicadas, controladas por el INAC, que sería la versión del instituto, donde esas están aferidas permanentemente y se puede certificar el peso correcto de cada balanza. Eso Bueno, también maneja el INAC. Sí. Hay un punto que también la persona que salió con esto es de origen brasileño. Entonces yo me pregunto, nosotros somos paraguayos y este interés lo tenemos que tener y gestar nosotros los paraguayos. No gente que por A, B o Z foránea, no tengo nada en contra ni estoy analizando nada de la existencia de este señor y todas sus empresas, me parece genial eso, pero la voz cantante tiene que provenir del seno paraguayo, no precisamente de que se adelanten extranjeros que aprovechan nuestro territorio para hacer su negocio, que estará en todas las condiciones bien realizado, ¿verdad? Pero me parece que nosotros tenemos que tener más predicamento y tenemos que ser más patriotas y decidir las cosas, ¿no? Y que el extranjero que está trabajando acá se pliegue, por supuesto, a la determinación tomada, ya sea por el Ejecutivo, por el Parlamento, por no sé qué institución. Me parece, no sé, yo soy neófito en esto, pero te estoy haciendo escuchar esta versión mía. No sé si estoy en lo correcto o no, ¿verdad? Pero o todos son iguales, los dueños del frigorífico son todos iguales, o sea, obviamente son todos iguales, pero te quiero decir que ¿dónde está la fortaleza nuestra como nación, como país? Porque nosotros necesitamos proyectar nuestro producto, que es la carne, a mercados mucho más grandes, ¿verdad? Seguramente Brasil no necesita eso, porque ellos mismos tienen sus mercados internos ahí, ¿verdad? Por más que tengo entendido que Brasil también proyecta su carne a otras regiones del mundo y con una cuestión positiva, ¿verdad? No sé qué decide lo que dije yo recién. Yo pienso que la actividad pecuaria en Paraguay es una actividad muy importante. Entonces vamos a comenzar con decir que acá hay 13 millones de cabezas de ganado, que son más de 2 por persona, ya que ahora el censo arroja 6 millones de personas. Entonces tenemos más de 2 cabezas por persona. Cosa que en otros países es al revés. Es probablemente 3 personas o 4 por cabeza. Entonces la actividad ganadera es tan importante y debe ser tomado esto directamente por el Ejecutivo. Para mí que el presidente de la República es el que tiene que tomar cartas en el asunto. Tiene que tomar porque eso es lo que digo. Bueno. Tenemos 500.000 personas que viven de la ganadería. Te hablo entre contratistas, peones, trabajadores, ganaderos. 500 a 550.000 personas viven de esto, trabajan en esto. Es muy importante. Y Paraguay tiene la posibilidad de alojar 20 millones de cabezas en vez de las 13 que tenemos hoy. Tenemos que aumentar la cantidad de cabezas. Si nosotros tuviéramos más hato ganadero, ¿verdad? Podríamos tener probablemente 6 a 8 plantas frigoríficas más, que también darían trabajo a unas 2.000 personas, ¿verdad? Entre directos e indirectos. O sea, imagínate el círculo virtuoso de tener eso. Ahora se está gestando un puerto de Paraguay en Nueva Palmira, en Uruguay. Sí. Imagínate tener un puerto propio sobre el mar y lo que te proyecta, porque
La carne se volvió un artículo de lujo en muchos países y nosotros tenemos la bondad de vivir en un país tropical con pluviometría. Es un país plano, no tiene montañas. Imagínate, comparado con Chile nomás. Apenas 100 kilómetros de tierra arable o agrícola tenés en Chile y después ya es montaña, los Andes. Acá tenés todo, desde el Chaco, desde la punta ya de Bolivia hasta Paso de Patria. Todo es trabajable. Tendríamos que tener más cantidad de arroz, de soja, de maíz. Todo es trabajable. Y proyectar nuestras exportaciones al doble o triple y dando fuentes de trabajo que tan necesarias son. Eso va a generar demanda, por supuesto, de inversiones. Los capitales van a venir a Paraguay por todos los videos que habrás visto últimamente de argentinos, de brasileros que hablan de Paraguay. Paraguay es la niña bonita hoy. Ahora, probablemente de la región. De la región, y sobre todo de América Latina. Y está predestinado a que uniendo los puntos, como decía Steve Jobs cuando él estudiaba caligrafía, uniendo los puntos acá, nosotros podemos saltar, dar un vuelco importante. Un paso importante. A la categoría, realmente a un incremento del PIB. Y con el cuidado de que esa gente que trabaja en el campo no quiere venir a trabajar en tu estudio, por ejemplo, como cameraman. Ellos quieren vivir allá. Quieren vivir allá. Y no podemos dejar de observar de que esta actividad pecuaria puede aumentar o mantener bien a esa gente del campo, a los ciudadanos de las ciudades y por supuesto incrementar la economía paraguaya. Pero eso es lo que determinó Luis Lacalle Pou cuando él mismo se fue a China a establecer relaciones comerciales con los chinos. Fabuloso, que el Uruguay es bueno. El ingeniero Carlos Pedretti fue presidente de la Comisión de Carne y del Sistema Nacional de la Trazabilidad, manejada por la ORSARP, que es una dependencia de la Asociación Rural del Paraguay. Y es gerente general, hace tiempo ya, por supuesto, de Ganadera Alborada S.A., director del Consorcio de Ganaderos para Experimentación Agropecuaria SEA. Bueno, para ir cerrando esto y agradeciéndote, querido Cayo Pedretti, la presencia tuya, el Instituto de la Carne, supongamos que se hable con este gerente, presidente, no sé, de este frigorífico y de otros frigoríficos que vienen de afuera, se instalan acá y hacen trabajar lo suyo y se benefician estando en suelo paraguayo. ¿Cómo se podría unir esos intereses, digamos, y proponer esto y llevar adelante esto del Instituto de la Carne? ¿Cuáles serían los pasos fundamentales? ¿Que hay que hacer la reunión convocar a todos los ganaderos? ¿Cómo hay que hacer esto? No, mucho más simple. ¿Y cómo se hace? Esto es como si fuera que ocurre algo acá en tu estudio, ¿verdad? Entonces acá tiene que establecer el presidente de la República, porque esto no es que exportamos 10 millones de dólares, exportamos 2.200 millones de dólares. O sea, no es un vuelto. Entonces, cuando no es un vuelto, obviamente, ¿quién tiene que participar? El número uno, el presidente. Sí. Y sentarle al grupo de ganaderos y de frigoríficos, bueno, señores, esto es evidente que tenemos que establecer. El interés del gobierno del país es hacia acá. Es así. Y aparte, ¿por qué los principales exportadores tienen su versión? No puede ser que nosotros seamos justos, queremos estar en el top 5 de exportadores de carne, pero nosotros no queremos un instituto de la carne. Y los 4 primeros tienen instituto de la carne. Entonces, algo no funciona. Algo no funciona. Y acá también hay que tener en cuenta que el precio de la carne, que ha bajado muchísimo últimamente, va a expulsar a muchos productores fuera del negocio. Así que va a expulsar. Y eso no tiene ningún sentido, porque tenemos lo principal, que es la tierra, tenemos el clima, y lo más importante, la gente del campo de Paraguay que quiere tocar la vaca. Entonces tenemos todo, tenemos servido. En bandeja. Dios nos dio pan y no tenemos dientes. Tenemos servido en bandeja lo que en otros países
suplican por tener, que sería esta producción de forraje, y acá tenemos todo. Decime, ¿y el hato ganadero podría aumentar si se hacen bien estas cosas? Podría aumentar a 20 millones de cabezas tranquilamente. Es lo que se necesita. Se tiene todo ese Chaco, toda esa región oriental, más producción de grano, más producción, por supuesto, de carne, convertir más cantidad de grano en carne. Sí, claro. Imagínate que vos exportes maíz, por ejemplo, con 14% de humedad. Y vos decís, no, ese maíz vamos a darle al animal y vamos a exportar carne que tiene 70% de humedad. Pues vos abrís una corte de carne, medís la humedad, hay 70% de humedad adentro. Y estás exportando 1 tonelada de esa carne. Si va como cuota Hilton, puede llegar a $11,000 la tonelada. Y 1 tonelada de maíz sigue siendo $160, $170. Y el costo del flete es prácticamente igual. O sea, llevar 1 tonelada de soja, por ejemplo, a Holanda, cuesta... el precio del flete no es que baja en relación al valor del commodity. Entonces, entendamos de que acá tenemos las condiciones naturales del país que están preparadas para alojar mucho más ganado. Tenemos la gente que quiere trabajar en eso. Tenemos la ubicación estratégica del nuevo puerto que va a tener Paraguay. Allá en el norte. La salida, allá en el Uruguay. Sí, la salida de la bioceánica a las costas de Chile, a los puertos de Chile. O sea, estamos en condiciones inmejorables para pegar un salto, y ese salto va a acompañar a un incremento del precio al productor, que no quiero yo decir que es disminuir la utilidad de los frigoríficos. Aumentar el precio de venta de los frigoríficos, o sea, la tonelada que exportan, y que eso se derrame también al productor, para que exista este círculo virtuoso. Sí, yo simplemente sostengo que la paraguayidad debe de primar, y nosotros somos paraguayos y Paraguay es el país. O sea que no puede venir gente de afuera respetando a todos los profesionales a dictaminar lo que hay que hacer y no. Se necesita un estirón de oreja en el mejor sentido desde el Ejecutivo, y decir, bueno, hacia acá hay que ir, esto tenemos que hacer en la brevedad posible. Si Canadá abrió su mercado, ¿eso no es una llamada de atención a favor de lo que Estados Unidos puede hacer también? O sea, abrirnos el mercado estadounidense si su vecino ya lo hizo antes. No, al revés funciona esto. Si Estados Unidos abre, es que muchos otros países, incluido Japón, ya miran con mejor guiño al Paraguay. Entonces, acá hay que conquistar el mercado americano, así como conquistamos el mercado europeo, porque muchos países no tienen los organismos de control que tienen Estados Unidos o Europa. Entonces Egipto, por ejemplo, dice, si Europa abre a Paraguay, nosotros coincidimos que Paraguay es un proveedor potable. Sí, pero la carne, ¿acaso nuestra no va al Canadá? ¿Canadá acaso que ya no nos abrió las puertas? Pregunto. Yo no escuché de que haya recibido todavía carne paraguaya a Canadá. A Canadá no. Se habló. A mí me leí yo por ahí que Canadá ya es un mercado de la carne nuestra, dice. Pero todavía no. Yo no escuché de negocios reales que hayan ocurrido en el corto plazo. Por eso dije yo esto, porque me basé en eso, en que lo que pasa es que se publican muchas cosas sin tampoco el basamento necesario de la verdad, y siempre se está ahí entre San Juan y Mendoza. Necesitamos oficializar esto de alguna manera, querido ingeniero Cayo Pedretti, alto exponente de la ganadería nacional y del productor, un productor exitoso nacional. Y el Instituto de la Carne nos dará mayor previsibilidad, como él sostiene. Y bueno, tenemos que apuntar a eso. Así que, no sé, hay que ir a hablar, golpear la puerta del Ejecutivo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Yo creo que tiene que nacer ahí. Y aparte, no es que el Instituto va a mermar la capacidad de los frigoríficos. Al contrario, lo que queremos es justamente proveerle de mejor mercadería, proveer... justamente toda esa promoción de la carne. Finalmente esto va a costar apenas $1 por cabeza.
de que vamos a aportar los productores y los industriales otro dólar. Y también verificar de que una de las actividades alternativas que tenemos que tener en cuenta, que Uruguay lo utiliza, que Brasil lo utiliza, es la exportación de ganado en pie. Y yo creo que ese capítulo es un capítulo que nos debemos de insistir en la exportación de ganado en pie, porque es una válvula de escape que tienen estos países en estos casos. Y nosotros, ya que vamos a tener ese puerto en Uruguay, ¿por qué no podemos llevar el ganado por chata hasta el puerto marítimo? Sin pagar el peaje en la Argentina. Sin pagar peaje, por supuesto, claro, ya que vamos a ir directo al Uruguay. Y de ahí a grandes compradores de ganado de Uruguay y de Brasil, por ejemplo, Egipto, Turquía, Marruecos. Todos esos países compran ganado vivo. Pues ellos tienen una serie de rituales allá y les prefieren llevar el animal en pie. Entonces, las opciones, y como siempre se dice, el techo es el cielo, ¿no? O sea, acá depende de nuestra creatividad, lo importante, de nuestra capacidad. Y que quiero remarcar es, Dios, el creador, le dio a Paraguay las condiciones ideales para producir ganado. En volumen, en cantidad, somos poca gente. Tenemos las hidroeléctricas para refrigerar de sobra todos los frigoríficos. Estamos bien posicionados en el centro de América del Sur, prácticamente. Tenemos todo. No puede ser que nuestra inutilidad nos impida llegar a ese estadio. A ese objetivo. Bueno, querido Carlos Pedretti, ingeniero agrónomo, muchísimas gracias. Así que vamos a seguir los pasos tuyos. Estamos acompañando esta idea, por lo menos desde aquí. Y si viene otra persona con este mismo ideal, bueno, será bienvenida acá en nuestros estudios. El Instituto de la Carne nos dará mucho más o mucha más previsibilidad, lo sostiene acá el ingeniero Pedretti. Y vamos a la canción de Paul Young, que dice Every Time You Go Away.